Bon dia, muy buenos días. Sigueu tots molt benvinguts i benvingudes un any més aquí a Cal Masó, l'espai de referència que acull aquelles activitats destinades als professionals dintre del marc de l'àrea Trapezi Procatalanars. És un plaer per nosaltres donar-vos la benvinguda, agrair-vos sobretot que estigueu a casa acompanyant-nos i abans de començar amb les activitats m'agradaria donar la paraula a Leandro Mendoza, l'EI, el director de la Fira de Trapezi, Fira de Circ de Catalunya. Lei? Bon dia, benvinguts. Un plaer obrir aquesta 26a edició. Realment creiem que aquesta edició d'alguna manera recuperem d'alguna manera el batec aquell del carrer amb espectacles grans, torna a la programació internacional. També el Trapezi acull, estarà tots els artistes, programadors i tot l'ecosistema del circ i volem estar d'alguna manera a l'alçada de les expectatives del públic, dels artistes, de tot el món que envolta el trapezi i volem que sigui una edició realment emotiva i que també marca un fin d'etapa com a mínim per mi a la direcció i volem que sigui tot d'una manera molt emotiva. Moltes gràcies i comencem amb la jornada. Moltes gràcies, Lei. Quins nervis, estem a punt de començar, però abans ens vol dirigir unes paraules Daniel Requesens, regidor d'Educació, Cultura i Polítiques Lingüístiques de l'Ajuntament de Reus. Daniel, la càmera és teva. Bé, benvinguts, benvingudes, ben tornats. Tornem a tenir una altra vegada el trapezi, tornem a tenir aquest moment, aquesta capitalitat del circ. Crec que és molt important el fet aquest de poder-hi ser amb una màxima normalitat. M'agradaria refermar la importància que té tots aquells que intervenen en el trapezi, al davant, al darrere, de totes i cadascuna de les seves maneres. Per tant, també aquesta funció importantíssima que té de fira, aquest treball que vosaltres feu al darrere i que per tant no es veu, crec que és molt important. Per tant, volem que sigui una altra vegada un millor trapezi, el millor trapezi com cada any, i per tant, moltes gràcies a tots els que ho feu possible i esperem que siguin, en aquest cas, les jornades molt especials també. Moltíssimes gràcies, Daniel. Lei, ja veieu que no ens allarguem gaire perquè és que tenim moltes ganes de començar amb la primera activitat. D'aquí a les 10 puntuals començarem. Si us plau, connecteu-vos, esteu amb nosaltres perquè la primera activitat, noves maneres de comunicar el circ, nuevas maneras de comunicar el circo. El título ya promete, ¿verdad? Compañeros, compañeras, 3 mujeres de bandera en este primer debate con un moderador de lujo. Lo dicho, us esperem a tots i a totes aquí a les 10 per donar inici a les activitats de professionals dins l'àrea Trapezi Procatalanars. Benvinguts, benvingudes i moltes gràcies. Muy buenos días, buen día de nuevo. Empezamos ahora sí las actividades propiamente dichas de estas jornadas para profesionales del área de Trapezi Procatalanars. La primera, un debate, una mesa redonda moderada por Leandro Mendoza, director de la Fira Trapezi de Reus, y con 3 mujeres de bandera. Queremos hablar sobre nuevas maneras de comunicar el circo, alejándonos o no, o acercándonos o manteniendo el debate sobre si existen actualmente nuevas maneras diferentes a aquellas de los antepasados que hablaban sobre la representación de los propios espectáculos o de la prensa escrita. Seguimos antes con la presentación de las ponentes. Tenemos entre nosotros a Liliana Alviárez, responsable del proyecto del Wikiproyecto Circo y también de los contenidos de la plataforma de redes @MissCirquera. También con nosotros Gebra Serra, responsable de la Fira de Trapezi, y Amèlia Bautista, responsable de comunicación de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, APCC. Lo dicho, os dejo con moderador de este debate, Leandro Mendoza. Gracias. Buenos días, bienvenido a este debate. Como siempre, en esta área de pensamiento, hemos pasado del catalán al castellà, anem a dir-ho també. Bienvenidos a todos. En esta área de pensamiento, de alguna manera, queremos ver cómo evoluciona el sector del circo, cómo genera nuevos hábitos, nuevas maneras de funcionar, de comunicar, de relacionarte con la sociedad y
la comunicación tiene mucho que ver en estos tiempos que corren. Primero vamos a ir presentando a las ponentes y después haremos un poco un fondo de debate para entrar en materia. No sé si están conectadas ya, voy a ir pasando, por ejemplo, a Liliana Alviárez, que, como ha presentado Cristina, es del Wikiproyecto Circo y mi cirquera, es una apasionada investigadora del mundo del circo, payasa de hospital. Hola, buenos días Liliana, te presento un poco. Editora de Wikipedia en español, divulgadora cultural en mi cirquera, redactas contenidos de espectáculos para el Teatro Circo Price y también exponente en diferentes eventos del sector y ha organizado las maratones de ediciones de Wikisfera. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguramente tendremos un debate rico en esta comunicación que tú controlas tanto, en esta contemporaneidad de los tiempos rápidos. Y vamos a pasar también a presentar a la Amelia Batista, que es la responsable en comunicación de la APCC y de alguna manera nos trae el Resonacir, que es una acción dentro de las 11 puntos del Pla d'Impuls del CIRC de l'any 2019 al 22. Buen día, Amelia, Gracias. un gusto tenerte. Gracias. Súper. Y también tenemos a Gebra Serra, coordinadora de la Fira Trapezi, que nos hablará de estas acciones que en estos últimos años la feria ha ido desarrollando para comunicarse de otras maneras en este paréntesis de presencialidad que hemos tenido, cómo encontramos estas nuevas maneras de comunicar. Bienvenida, Gebra Serra. Un gusto tenerte por aquí. Y bueno, entre algunas cosas hablaremos sobre unas piezas audiovisuales, documental y tal. Pues yo, en principio, para hacer un poco de fondo de debate, si tenemos que transportarnos al imaginario colectivo del circo a nivel social, igual pensamos en aquellas pancartas, en las comunicaciones 2 o 3 semanas antes que están en los pueblos, con aquellos carteles. Antiguamente se hacían paradas y bandos donde los animales y los artistas salían por las calles y esto generaba una convocatoria muy fuerte, ¿no? La intervención en las radios, cuando las radios generaba una red local muy potente. Igual no eran aquellos tiempos ya de audiovisual, ¿no? Pocos circos llegaban a aquella visibilidad tan grande y después cómo se fue generando, ¿no? Como lo decía Cristina, con la prensa y con la misma manera de presentar los espectáculos, que es una manera de comunicar. Ahora veremos otras y veremos cómo ha cambiado de aquel momento tan primitivo y tan artesano a una cuestión y a una comunicación tan digital, tan eclosionada en el mundo, que apretas un botón y te lo pueden ver en todo el mundo sin necesidad de estar cerca del territorio donde se van a presentar o donde se va a hacer la acción. En principio haremos una pequeña ronda de unos 7-10 minutos por persona y después entraremos un poco en el debate con preguntas y con el desarrollo de las ideas. En principio doy el paso a Liliana como primer espacio para entrar en el tema y que nos explique un poco cuál es su trabajo y qué piensa sobre la comunicación en estos tiempos que corren en el circo. Vale, pues buenos días a todas, a todos y a todos los que están por allí. Estoy súper contenta de poder estar aquí hoy y aparte rodeada de mujeres, que creo que eso también es una evolución en este sector. Pues yo me presento, yo no soy artista de circo, empiezo por ahí porque no quiero que os confundáis, pero soy una apasionada del circo. Y hoy os quiero contar otras formas que existen de contar el circo, como bien decía Ley, esta evolución que ha habido en los últimos tiempos. ¿Pero quién soy yo? Pues bueno, creo que el circo ha estado un poco en mi vida. Rescato estas fotos de la infancia porque pues, me encantaba este disfraz de payaso. Luego crecí viendo los Valentinos, el circo de los Valentinos en la tele y cuando estaba en la universidad estudiando quería trabajar en el Circo del Sol. Esto lo recordé hace poco, pero el circo siempre ha estado ahí rondando mi cabeza. Luego ya me uní a un grupo de payasos de hospital
allí en Venezuela, de donde yo soy, y pues conocí a muchos artistas de circo y ahí me pude acercar y entender un poco cómo era el mundo, ¿no? Luego, hace 10 años me vengo a Madrid a vivir y pues fantasía, un montón de espectáculos, un montón de oferta cultural en España, en Europa, de circo, y dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Empecé a ser una muy buena consumidora de circo. Pero, entre tanto, aparece Wikipedia. ¿Y qué pasa con Wikipedia? Tengo que decir que yo no era ni siquiera una fiel seguidora, ni me gustaba porque creía que era un poco fake todo lo que había allí. Pero en el 2019 el Circo Prisa hizo una actividad que se llamaba algo así como Editatón sobre el mundo del circo. Y dije, bueno, no tengo nada que hacer, es gratuito, pues allí que me voy para entender un poco este mundo que lo desconozco. Soy un poco curiosa, como veréis. Y en esa charla aprendí que el 20% de los artículos que existen en Wikipedia pues solo son de mujeres. Esto es pues un poco el reflejo de la sociedad. Luego, que solo un 13% de las personas que editan en Wikipedia son mujeres también. Y yo dije, wow, esto es una bandera roja para, para, para la historia, ¿no? Porque ¿quién está contando la historia? Y luego la chica que estaba dando la charla, que es Patria Rillo, la fundadora de Wikisfera, pues dijo algo como, lo que no está en Wikipedia no existe. Y esto para mí fue, wow, o sea, si el circo no existe, pues poca gente lo está conociendo, ¿no? Y una de las cosas de la que escucho comúnmente en el sector es que, bueno, se habla poco del circo, la gente no entiende qué es el circo y bueno, pues me di cuenta que ese espacio estaba allí y que había que abordarlo. Y luego también aprendí que estar Wikipedia requiere, entre otros pilares, porque también hay un tema técnico, es un ecosistema en el que hay que entrar y como toda red social, pues cumplir ciertos parámetros, pero lo más importante era que tenía que haber relevancia para estar allí. Si recordamos las enciclopedias en papel, era un contenedor de hechos de la historia, ¿no? Y pues esto es lo mismo en Wikipedia, lo único que se pasa en formato digital. Entonces las cosas tienen que ser relevantes, no pueden ser promocionales, o sea, tiene que haber una neutralidad en lo que se cuenta, no puede tampoco haber sesgo, y tiene que haber referencias verificables. ¿Y esto qué significa? Que se hable de vosotros en los medios, que se investigue sobre vosotros en los medios, aquí hablando específicamente de circo. Y esto extrapolable a todas las áreas del conocimiento que están reflejadas en Wikipedia. Y ese día tuve la suerte de publicar mi primer artículo, y da la suerte que era pues de Merche Ochoa, payasa catalana, que fue Premio Nacional de Circo en el 2014. La experiencia fue tan bonita de pasar una mañana investigando sobre la historia de una persona que totalmente era desconocida para mí, y además publicarlo y que fuese visible para muchísimas personas en el mundo, pues dije, esto es lo mío. A ver qué hago con el circo que siempre ha estado ahí rondando mi cabeza. Pues me uní al grupo Wikisfera, que es un grupo de trabajo para aprender a editar en Wikipedia, que tiene pues diferentes áreas de actuación, entre ellas pues género, cerrar las brechas de conocimiento en género, en grupos minoritarios y en memoria histórica. Y pues en paralelo empecé a aprender a editar en Wikipedia y a investigar un poco cómo estaba el sector del circo representado. Pues en ese momento había, bueno, y esto es una métrica que se mantiene hoy a pesar del trabajo que hemos hecho, pero falta muchísimo. Solo un 0.0002% de artículos que existen en Wikipedia en español son de circo, y eso es muy grave. Luego, solo existían para 2019 un 25% de artículos de los premios nacionales de circo. Esto pues también, si es una relevancia ya de por sí tener un premio, pues que no exista, que nadie pueda consultar sobre ellos en Wikipedia, que es la página más visitada y la primera que te sale por defecto en el buscador de Google, pues mal vamos, ¿no? Y luego las tres escuelas preparatorias de circo que existen en España tampoco existían. Esta situación ha cambiado gracias a todo esto que se ha ido moviendo desde ese momento. Yo empecé por mi cuenta, acompañada de Wikisfera, y a la fecha pues he trabajado en unos 45 artículos nuevos, pero me di cuenta que yo no lo podía hacer sola, es un trabajo que requiere muchas manos.
Y me di cuenta que en Wikipedia pues había espacios para consolidar contenido de una temática específica y me creé el Wikiproyecto Circo. Aquí, ¿qué podéis encontrar? Pues podéis encontrar los artículos clasificados y mejorados que existen ya en Wikipedia en español. Luego también hay listados para que otros editores, al igual que yo, o que tengan interés o que les interese el tema o que les guste editar y no tengan qué hacer, pues consigan nombres o temas para poder escribir sobre circo. A la fecha tenemos 417 artículos revisados en este Wikiproyecto. Esto es un trabajo de hormiguita, de manera voluntaria, que es muy guay y está aportando mucho al circo. Luego tenemos más de 45 artículos para mejorar, más de 160 por traducir, y lo más interesante es que hay más de 900 artículos por crear, que no existen en ningún lado. Y esto es bastante relevante porque hay muchos artistas españoles que no están representados. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Pues gracias al partnership con el Circo Price, pues hemos realizado varias actividades desde el 2019 hasta hoy y se han creado 21 nuevos artículos, que parecen pocos, pero van sumando. Hemos logrado con estas actividades pues reducir la brecha de conocimiento en los premios nacionales de circo al 50% y ya existen dos de las escuelas preparatorias de circo en Wikipedia, entre esas la Rogelio y Carampa, que acaban de publicarse ahora en el editatón que hicimos por el Día del Circo este año. Pero lo mismo, no podía quedarse allí. Entonces dije, bueno, esto tiene que salir a la calle y tiene que estar disponible a todo el mundo. Y me creé la plataforma de divulgación Mi Cirquera, que tanto en Twitter como en Instagram, pues permite, y publico todo el contenido basado en Wikipedia de historias, biografías de personajes del circo. Pero la evolución de todo esto es que el lunes acabo de publicar desde el Trapecio, que es el podcast del proyecto Mi Cirquera, bueno, que acaba de comenzar, primera temporada, primer episodio, que está allí disponible gracias a Agorasol Radio. Y bueno, hasta aquí un poco mi historia, ¿no? De cómo de cómo ha cambiado la forma de comunicar el circo, ¿no? Y la importancia de que haya gente que se interese por esto. Probablemente los propios artistas que están en sus espectáculos pues no tienen el tiempo, pero podemos hacerlo desde otras áreas del tejido, ¿no? Como es mi caso o como lo que vamos a hablar hoy aquí. Y también quisiera rescatar un poco los proyectos que he ido encontrando en el camino, como por ejemplo Asombroso Circo, o para rescatar historia del circo me refiero, o espectáculos relacionados con personajes históricos o investigaciones que se han hecho en otros países para rescatar la memoria del circo. Y sin más, me despido diciéndolos que si no documentamos vuestra historia, nadie hablará de vosotras. Muchas gracias Liliana, súper completo, y te agradecemos primero el trabajo que estás haciendo de hormiguita, como decías, y buscando cómplices para generar esa masa crítica, ese volumen de trabajo, de ediciones, de poder tener donde buscar, donde estudiar de alguna manera, donde conocer, donde empezar a generar esa sabiduría que está suelta en la red, digamos, y que todo el mundo puede cogerla y hacerse la suya. Pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar de alguna manera a la Yebra Serra, coordinadora de Trapezi, que ha llevado y coordinado todas las memorias poéticas, el premio de piezas audiovisuales, y ha estado parte en la dirección del documental Trapezi, Arte, Espectáculo y Vida. Bienvenida, buenos Hola. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, yo os quería contar lo que ha sido la apuesta de Trapezi hacia el formato audiovisual, que empezó en el 2020 con la imposibilidad de realizar la feria en su formato original y buscando nuevas formas de difusión, que de hecho la feria tiene muchas áreas de actividad, pero evidentemente la difusión del circo es su gran objetivo, ¿no? Entonces, a raíz de que no se podía hacer la programación en mayo como estaba previsto, se propuso hacer unos vídeos que mostraran el proceso creativo y el estímulo de los espectáculos, que fueran unas piezas cortas, con una edición bastante ágil, pero que explicaran a todo el público lo que
cómo son los procesos, porque es un tipo de información que llega, que los programadores tienen, que entre los artistas se habla, pero que al espectador normalmente no llega, ¿no? Y pareció interesante abrir esta vía de difusión, que también es un tipo de pieza audiovisual que las compañías no tienen recursos normalmente para cubrir, porque si se editan un vídeo van más a buscar el que es el tráiler o un teaser previo del proceso de creación, ¿no? Pero esto ya es como una más a más. Entonces, bueno, los resultados fueron muy sorprendentes. Era el momento en que estábamos confinados, entonces la gente se grabó el material por su cuenta y nos mandaban imágenes de su espectáculo. Y la verdad es que fue muy enriquecedor. También es unos vídeos que nos permiten como feria mostrar la programación a los programadores que vienen, pero también es un material que queda para las compañías, ¿no? Para su difusión. Y es una actividad un proyecto que ya este año es la 3ª edición y que estamos contentos que se mantenga en el tiempo. Después, a raíz del primer año con las memorias poéticas, el siguiente año, 2021, coincidiendo que era la 25ª perdón, edición de Trapezi, pensamos estaría bien dar una vía de investigación en cómo representar el circo en audiovisual, en dar un estímulo para que gente del circo y gente del audiovisual se unieran y buscaran el uso del lenguaje audiovisual, que es uno propio, ¿no? Que para ver bien tu número no lo puedes pensar con una cámara fija o 2 cámaras fijas solo, sino que lo que es la edición audiovisual tiene un lenguaje, un significado, ¿no? Si el plano es grande, es corto, hay una panorámica, hay un traveling, etc. Entonces, se hizo la primera edición de los premios Trapezi a piezas audiovisuales en 2 categorías, una de experiencias de circo, que como su nombre indica, está más enfocado a trayectorias, a proyectos concretos, y otro el arte del circo, en el que se invita a investigar y arriesgar. Fue muy bien la edición, tuvimos muchas piezas que fueron a concurso, mucha calidad, y este año estamos en la 2ª edición y mañana, a eso de mediodía, se dará el veredicto de este año. Y también es una iniciativa que ha funcionado y que parece que se va a permanecer y que está haciendo muchas preguntas a según quién, y esto nos interesa. Luego, el tercer proyecto grande que hemos hecho de difusión en audiovisual es el documental que citaba Leandro antes, que estrenamos en marzo, que ayer justo se emitió en el canal 33 catalán, y que es el documental Trapezi Art, Espectacle i Vida, que fue una idea también a raíz de los 25 años de Trapezi, también a raíz del no poder llegar a todo el público al que llegaba Trapezi, porque Trapezi tiene una mediana de público en sus ediciones prepandemia de 80.000, 100.000 personas, y estábamos a 15.000, creo, el año pasado, con aforos reducidos y haciendo escolares. Tuvimos mucho público, pero mucho menos que en otras ediciones, ¿no? Entonces se hizo la propuesta de hacer un documental que tratara varias tramas. O sea, por un lugar muy importante, qué es Trapezi por dentro y cuál ha sido su historia, ¿no? Cómo surgió, qué equipo lo impulsó, cómo se organiza y qué significa para la ciudad. Y a raíz de aquí también la relación de la ciudad de Reus con el circo, ¿no? A través de Trapezi, pero también previamente. Y paralelo a esto, nos interesaba mucho que como herramienta de difusión del circo también explicara la evolución, ¿no? ¿Qué entendemos por circo actual? ¿Qué es el circo contemporáneo? ¿Qué es el circo clásico? Ahí mucho sale este tema. Y de dónde viene y qué es, ¿no? Y con la idea de ser una herramienta muy de documentación,
pero también de promover las ganas de ver circo y de conocerlo, ¿no? Y sobre todo de explicar, que lo veas y ya entiendo que es el circo contemporáneo. Un poco. Era esta Vale. Bueno, ahí tenemos la esto. exposición de estos 3 proyectos. Después profundizaremos, haré algunas preguntas o provocaré algunos movimientos también para conocer el trasfondo de cada proyecto, súper interesante, así como parte de esta enciclopedia online. Ahora estamos hablando de material audiovisual, que después veremos un poco las cantidades y qué contenido tiene cada uno. Y pasamos un poco al Resonacirc, que ha llevado la Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña en la coordinación del Pla de Impulso. Y la Amelia nos explicará un poco cómo está formulado y qué es lo que interesa comunicar y hacia quién va dirigido, sobre todo, bueno, para generar esta comunicación o dar herramientas de comunicación a los comunicadores, que igual va más por aquí. Bienvenida y explícanos, Amelia. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad para explicar un poco qué es Resonacirc. Antes, un poco de contexto. La Resonacirc, como decías, es un proyecto coordinado por la Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña. Para quien no la conozca, es una asociación formada por 360 socios y socias, que son profesionales del circo en diferentes ámbitos, sea formación, sea gestión o sea, por ejemplo, básicamente artístico, que son los más numerosos. La asociación trabaja para promover el circo en Cataluña, la difusión es una de las patas, y también para atender a las necesidades del sector y de sus socios. Resonacirc es un proyecto, como has comentado, Ley, que bebe o viene de una medida del Plan de Impulso. También para explicar brevemente qué es el Plan de Impulso. El Plan de Impulso de Circo de Cataluña es un proyecto, iniciativa de la Asociación y de la Generalitat de Cataluña, que aportó la mayor parte del presupuesto, que incluye diferentes medidas, unas 11 medidas referentes a diferentes ámbitos, sea internacionalización, sea formación, circo comunitario, y también entre estas medidas se decidió que hubiera una de comunicación. Cuando decidimos qué haríamos con esa medida, claro, lo primero que nos vino a la cabeza sería pues, que nos interesaría tener un contenido audiovisual, televisivo, continuado, una serie documental, etc. Pero el presupuesto de la medida no lo posibilitó. Entonces pensamos en un documento para llegar al público que nos interesa en parte, que es el público de los medios de comunicación. Los medios de comunicación el circo, digamos que no está muy presente en ellos, y cuando está presente en ellos muchas veces reproduce el imaginario y no ahonda en el circo actual, en cómo es el circo actual de ahora mismo, ¿no? Valga la redundancia, pero es que a veces no aparece en los medios. Y pensamos que sería interesante que hubiera un documento dirigido a ellos, pero con un lenguaje sencillo que también pudiera llegar al público general, intentar hacer un 2x1, un documento en que se incluyera esa información. El documento es online. ¿Por qué? Porque online también era en pandemia, el tema del papel no se veía claro. El tema online también permite una edición más rápida posteriormente, cuando haya cambios, cuando haya actualizaciones que tienen que hacer, etc. El documento es en catalán y ahora ya se está llevando a cabo la traducción en inglés. Como es online, se puede presentar, se puede consultar en nuestra página web. Y también estamos haciendo actividades para difundirlo. Os explico un poco más qué es el dossier en sí. El dossier pretende, como hemos dicho, promover el circo, difundir el circo en los medios de comunicación, el circo que se hace hoy en día. En dar a cuenta y promover, poner en valor, sobre todo poner en valor, creo que es la palabra, la diversidad, el dinamismo, la calidad del circo catalán actual, y también dar herramientas a los medios de comunicación para que puedan ellos mismos encontrar más datos, más información sobre cuántas escuelas de circo hay en Cataluña, las salas de creación, los festivales, etc. Queríamos que hubiera como una pequeña Biblia del circo actual catalán disponible online. Ahora os explico un poco más, os lo presento, no os lo voy a pasar entero porque eso lo podéis consultar fácilmente en internet. Aquí lo tenéis. Este es el documento online, se puede consultar en nuestra web, como os hemos dicho, y seguro que también en Trapezi lo podéis encontrar en el documento de prensa, creo que también aparece. Os explico un poco el diseño, es de Rosa Lladó. Queríamos que fuera un diseño muy fácil, que permitiera la lectura en diagonal, que destacara las imágenes, que las imágenes fueran actuales, de espectáculos actuales. Así que tenemos que dar las gracias también a las entidades que nos las han cedido
y también hemos contado con el fondo de la asociación a nivel de imágenes. Os explico un poco en qué consiste a través del índice. A partir de los conceptos básicos que queríamos explicar, partiendo de un nivel de conocimiento que a lo mejor es bajo o que le falta una actualización, pues explicar un poco qué era el circo tradicional y qué era el circo contemporáneo, y a partir de esas bases comenzar a explicar cómo se hace circo, la formación, qué implica la creación. No es lo mismo crear un espectáculo de circo que un espectáculo de teatro. La creación normalmente es más extensa, dura más tiempo. La exhibición, cómo es, el entrenamiento, la importancia del entrenamiento para los artistas de circo, y explicar también un poco las diferentes disciplinas, ¿no? Y también ahondar un poco en ellas. A partir de esa base, partimos de explicar qué era el circo en Cataluña. Pues cómo es el circo, cómo son las compañías, cuántos miembros tienen habitualmente, dónde se puede ver el circo, calle, teatro, dónde se aprende, es importante. Sobre todo ahora que gracias al plan de impulso también tenemos un catálogo en el que se incluyen unas 50 escuelas de formación de circo amateur, sobre todo amateur, pero también hay alguna escuela profesional como Rogelio River, por ejemplo. Y también se incluye información donde se crea el circo, cuántos dineros mueve, etc. Y a partir de aquí, Eva Romero, que fue la encargada de redactar el dossier, no lo he dicho antes, pero fue ella la encargada, hicimos una convocatoria desde la PCC y Eva Romero fue la persona escogida. Es una persona que es experta en el tema del circo en Cataluña. A partir de toda esta información, pues decía, Eva analizó los retos del circo catalán de cara al futuro. Y también quisimos que el documento hubiera un apunte histórico, y así tenemos un artículo que explica un poco los 25 años de circo en Cataluña a través de un artículo de Jordi Jané, que supongo que ya conocéis, un periodista y crítico de circo. Os puedo pasar un poquito imágenes para que veáis. Aquí sobre todo la parte de la guía de recursos, que creemos que es muy importante para dar herramientas a los medios de comunicación y también al público general para ahondar en esa información de compañías, de espacios, de exhibición, de dónde están los festivales, cuáles son las políticas de circo existentes actualmente, y además también como un listado para encontrar links de documentos, de medios de comunicación, premios, etcétera. Aquí podéis ver un poquito cómo es el documento, ¿no? Rosa Lladó ha jugado con elementos de diseño para identificar cada capítulo, y además esos colores permiten hacer también una lectura en diagonal si no se quiere leer entero, etc. Veréis, os lo paso así como un poco rápido porque no quiero pasarlo todo, pero para que veáis que la lectura es fácil y que quisimos que no fuera una lectura pesada. Así que se promoviera que el interés para leer el documento y para poder hacer una lectura en diagonal para entender un poco qué es el circo en Cataluña actualmente. Y con esto lo dejo de compartir. Si queréis, luego ya podemos compartir el link en el chat o a través de Trapezi. Con esto lo que hemos hecho para difundir, aparte de colgarlo en nuestra página web y difundirlo entre el sector, que no deja de ser importante, a través de las entidades pertenecientes al circo en Cataluña y a través de nuestras herramientas de comunicación, también hemos hecho lo más habitual, que es nota de prensa, difusión a través de entrevistas con medios, llamadas a los medios de comunicación para explicarles que existe este documento, que lo pueden consultar. Y también estamos pidiendo la colaboración, como aquí hemos pedido a Trapezi, a otras ferias de artes escénicas para que este documento sea incluido en el dossier de prensa y para que también se pueda presentar en las actividades profesionales. Creemos que esto es importante para colaborar entre nosotros a la hora de promover la difusión del circo. Y también creemos, como ya decimos que intentábamos hacer un 2x1, ¿no? Un documento para medios de comunicación, pero con un lenguaje bastante fácil para llegar al público general. Y a partir de esta intención y de que hhemos visto que el documento sí que es un documento que se puede leer sin ser periodista, es fácil lectura, perdón, pues hemos estamos llevando a cabo una campaña en Instagram. Supongo que las redes sociales serán uno de los temas de los que hablaremos como herramienta para difundir el circo actualmente. Y estamos llevando a cabo esta campaña en Instagram, dando a conocer contenidos y también dándolos a conocer a veces de manera lúdica, con preguntas, un poco a veces cómicas, pero para motivar las respuestas o el seguimiento de la campaña, y también llevaremos a cabo sorteos de entradas, por ejemplo con Trapezi. Creemos que ahora mismo los medios de comunicación es un ámbito muy difícil de llegar, nos cuesta que nos hagan caso,
que al circo aparezca. Entonces creemos que lo que podemos utilizar son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como las redes sociales, y como, no sé, por ejemplo, lo que está haciendo Liliana, ¿no?, con Wikipedia. Y creemos que esa manera es una manera de comunicar. Quizá no hace falta, sí que nos hacen falta los medios de comunicación, pero de esta manera, con las redes sociales y otras herramientas, podemos comunicar directamente con el público que le interesa el circo y de esta manera hacerlo crecer. Y lo dejo aquí y ahora, si queréis, comenzamos el debate. Súper, muchas gracias. Bueno, de alguna manera también se han abierto algunos temas como esta relación entre contenido de circo y público, ¿no? Que siempre hay como muchos hay que encontrar las vías. Esto lo podemos explorar un poco. También decirle que toda la gente que está conectada puede comenzar a hacer las preguntas en el chat, que las podemos incluir de aquí muy poco cuando entremos un poco más en el debate y las preguntas. Bienvenidas serían. Bueno, a mí me gustaría hacer una ronda corta a las tres participantes del debate, es cómo ven este futuro, o sea, cómo ve Liliana el futuro en Wikipedia o en estas enciclopedias digitales, cómo se puede generar un grueso más potente y más contundente de circo. También a Yebra, cómo se podría generar estos materiales, aparte desde la feria o desde una compañía o desde cualquier punto de referencia de circo, y cómo se sigue esta pedagogía y cómo se llega a los medios, Amelia, ¿no? Que de alguna manera son tres campos diferentes que estamos yendo hacia comunicar circo, hacia generar este nuevo imaginario que el circo está trabajando hace muchos años en plantarse con una nueva manera de debatir la sociedad, la vida y ponerse en riesgo desde allá. Bueno, empezamos esta ronda, esperamos también las preguntas, si no, enseguida tendremos fondo de debate para seguir dándole vueltas al tema. Liliana, ¿cómo te imaginas el futuro de una enciclopedia mucho más llena de circo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Generar espacios donde podamos reunirnos para crear de manera colaborativa contenido. Es muy fácil, es muy sencillo y lo que necesitamos es espacios como Trapezi o como el resto de ferias, como bien decía Amelia, para que estos eventos sucedan, ¿no? También apoyarnos en las federaciones, asociaciones de circo de España, en las escuelas donde podamos hacer este tipo de contenido. Y luego, yo no lo veo tan aislado, Ley, lo que decías de cada uno es como una isla, ¿no? Justo Wikipedia creo que puede ser el punto de encuentro de las tres cosas que estamos hablando hoy, porque lo que dice Amelia de que los medios tienen que hablar del circo es la base para que podamos escribir en Wikipedia, y luego el material audiovisual que salga de los proyectos como los que está contando Yebra son parte de las fuentes que podemos usar para complementar los artículos de circo. Entonces, al final yo lo que veo es una integración de todas las maneras de comunicar circo en Wikipedia. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, no lo veo como una isla ni mucho menos, ¿no? Todo el mundo aporta desde su conocimiento y desde su lugar, pero está claro que necesitamos estos puntos neurálgicos, como ya, bueno, también decir que mañana llega Liliana a la Feria Trapecia a buscar esta información que se necesita para Wikipedia, y también otros puntos como otros festivales, otros puntos de encuentro, centros de creación, y seguramente allá donde converge mucha información, nutre mucho a poder hacer estas ediciones, digamos, ¿no? Tan necesarias. Yebra, ¿cómo piensas que sigue el mundo audiovisual y el circo? ¿Cómo es esto? Y después también, yendo un poco más hacia el documental, ¿qué ha aportado una guionista y un editor y un realizador de cine o de documental a un mundo desconocido que en un año han hecho un intensivo y han generado un material que hasta ahora era inédito, un documental de circo contemporáneo? Vale. En cuanto al futuro, yo creo que bueno, aquí hay como una cosa que creo que hay como una pequeña contradicción, ¿no? Que es que por un lado hemos visto, ¿no?, también con todo el tema del confinamiento, que muchas compañías empezaron a publicar muchos vídeos de lo que estaban haciendo, porque no podían hacer su actividad natural. Creo que hace falta reconocer la necesidad de aprender el lenguaje audiovisual,
por un lado, pero creo que todo este boom de las redes sociales y del material audiovisual también ha saturado a la gente. Entonces hay que lidiar entre, tenemos que usar las redes y todos los nuevos medios para difundir, pero hacerlo bien. Entonces, pero hay gente que está como un poco en contra también, ¿no? de mostrar tanto su trabajo en audiovisual, porque se piensa más en TikTok o en los stories de Instagram que no en una pieza audiovisual bien pensada, porque a veces no hace falta tener un gran programa de edición ni una gran cámara. Con un móvil con una buena cámara puedes tener algo de calidad que sobre todo te pueda generar archivo, que aquí es donde veo el futuro, ¿no? Si le damos más valor al material que podemos generar audiovisual de nuestra propia actividad, podremos generar una documentación de lo que hacemos. Me ha gustado mucho el final del PowerPoint de Liliana, ¿no? Si lo que no documentas no existe, pues absolutamente. Y sobre el documental, perdón, ha sido un proceso muy interesante porque se les propuso a Teresa Turriera Puigbó y a Erol Leri acompañarnos en este proyecto y ellos no eran conocedores del circo contemporáneo, eran conocedores de teatro, de cine, de periodismo, de un montón de disciplinas. Y la creación del documental ha sido su inmersión en el circo, ¿no? Y lo que les guiamos, ¿no? a cómo hacer el camino. Y esto serían ellos más que lo podrían contestar. No, pero ¿qué piensas que han aportado ellos al documental? Esta visión de no estar dentro del sector, digamos, ¿no? Yo creo que mucho riesgo a nivel imagen, a nivel realización y edición. Erol ha arriesgado muchísimo y ha hecho justamente lo que estábamos proponiendo, por ejemplo, en la categoría Arte del Circo de los premios. Y Teresa Turriera ha aportado una capacidad increíble de articular un discurso, haciendo un puzzle entre muchísima gente y buscando lo que une, ¿no? Haciendo un discurso buscando qué es lo que une, porque siempre hay diferencias, pero no vamos a centrarnos en las diferencias, sino en lo que nos une y nos identifica. Bueno, de alguna manera nos vamos dando cuenta que todas las aportaciones de la gente de fuera del sector, digamos, que articula discurso y que genera base de datos y que también hace una pedagogía hacia, bueno, todo va enriqueciendo, es una manera de madurar. ¿Cómo piensas, Amelia, que sigue por lo menos esta pedagogía con la prensa o con los periodistas, que nos conozcan más? ¿Cómo puedes imaginarte de avanzar en este tema? Pues lo veo muy difícil, porque la prensa tradicional, como la tenemos en la cabeza, es complicada de acceder a ella, tiene cada vez menos espacio, ella también está en crisis, tiene cada vez menos espacio, los periódicos, menos recursos, entonces es difícil llegar a ellos. Insistiendo se puede comenzar a llegar, pero yo creo que bueno, por ejemplo, sí que tenemos un medio de comunicación que solo habla de circo, que es Circólica, pero no existe ninguno más. Cuesta que el circo esté representado en los premios, no tenemos Max. El premio de la crítica justo este año ha dado una categoría de circo. Lo digo, aunque me hablabas de medios de comunicación, eso que también tiene que ver. Quiero decir que falta presencia del circo en diferentes ámbitos y cuando el circo comienza a crecer, yo creo que también entonces a lo mejor los medios nos harán un poco más de caso. Decir también que creo que el circo está infrautilizado a nivel audiovisual. Habéis hecho este documento que está súper bien, el que vimos ayer en TV3 o en el canal 33, y hay otras compañías que han hecho también documentales, como por ejemplo ella, que ha hecho un documental de su proceso creativo, de Nuye, pero a nivel de televisión no hay ningún ejemplo de documental sobre la creación de un espectáculo, y creo que a nivel visual el circo es tan rico que está súper infrautilizado. Creo que sería como necesario potenciar esa presencia. ¿Cómo? Hablando con las administraciones para que sea posible que haya más contenido audiovisual de circo, por ejemplo. Y también, si no conseguimos eso, pues creo que lo que estamos haciendo ahora como sector, que es promover la presencia del circo en redes sociales, es una herramienta útil. Es la que podemos acceder ahora mismo con bajo presupuesto. Y creo que es una manera para hacer crecer el circo en las redes y que al mismo tiempo la presencia del circo se expanda en otros ámbitos. Porque ahora mismo, volviendo a la pregunta original,
en los medios tradicionales es muy complicado aparecer. Y se tiene que insistir, y herramientas como Resonasir yo creo que pueden servir para que las personas interesadas abran un poco más los ojos hacia este ámbito, pero cuesta, porque normalmente también las compañías de circo no tienen un presupuesto asignado a prensa. Hay compañías que sí, pero muy pocas. Y claro, sin trabajar la prensa de manera específica es difícil llegar a ella. Así que yo creo que dos brechas podrían ser continuar trabajando en redes sociales, en los canales en los que tenemos sitio, digamos, de manera gratuita, haciéndolo cada vez mejor, evidentemente, y también trabajar a nivel, aprovechando e intentar convencer a la gente que trabaja en audiovisual del potencial visual del circo, más allá de los talent shows, evidentemente. Y solo voy a apuntar una cosa, también Liliana también tiene podcast, pero también sí, evidenciar también que el podcast podría ser un filón, digamos, para la gente ya más entendida, pero también podría ser otro medio de comunicación para explicar cómo es el circo ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos de alguna manera como diferentes maneras de funcionar, ¿no? Esta comunicación directa al público que es tan necesaria y muchas veces o tradicionalmente había que pasar por la prensa, ¿no? Ahora tenemos otras herramientas, concretamente tanto Wikipedia como las redes sociales, como las mismas webs de las compañías, de las asociaciones, de las ferias y tal, que es un acceso directo a toda la información. ¿Cómo llegamos al gran público? ¿Cómo generamos esa masa crítica de alguna manera, ¿no? Porque como he comenzado a hacer un poco el fondo del debate, antes era salir a la calle y ver un cartel y saber unas fechas y ir a ver una atracción porque había muy pocos estímulos de esta manera, ¿no? Cuando todavía la televisión, el cine, todavía esta cosa de imagen no era tan potente con la belleza que tiene el circo y la poética que tiene el cuerpo, pues se generaba una atracción directa. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo atraemos al público directamente? Yo lo veo como los festivales igual o las asociaciones pueden tener algunas herramientas más de comunicación, pero las compañías, ¿cómo generan esa necesidad, ese público, esa fidelización? ¿Ven de alguna manera algún camino para que las compañías, que son quien tiene un contenido a comunicar directo, vayan al público y le ofrezcan directamente esto? ¿Cuáles serían los canales? Qué difícil, ¿no? A ver, si alguna de las tres tiene alguna respuesta a esto. Jo puc. Por aquí, la Gebra, si le dan micro, parece que dice algo. ¿Sí? Bueno, yo creo que es un tema súper importante y que hay en otros territorios que se trabaja más, ¿no? El que es la relación directa entre el creador y el espectador. Aquí pasa mucho por lo que dices, por prensa, pero incluso en la programación, ¿no? Es como que las compañías, la difusión de su espectáculo cuando van a actuar a un teatro, toda la difusión pasa por la difusión que hace el teatro. Las compañías no tienen equipo propio, ¿no? Que antes lo comentaba también Amelia. Yo creo que es un tema de recursos, básicamente, de poder tener una persona o externa o de la compañía que se pueda dedicar a generar esto y a ir creando una red. Y creo que es un tema pendiente de la realidad de acá, sinceramente. No sé si Liliana y Amelia tienen alguna receta para llegar del creador al público, ¿no? Al espectador. Esta relación, ¿cómo puede ser más directa? Más allá de encontrar archivo y tal. Sí. Yo creo también que es una cuestión de tiempo, ¿no? Los artistas o el sector del circo son artistas que están dedicados a 1000 cosas al mismo tiempo y probablemente la difusión sea una de las cosas en el último nivel de importancia. Entonces, tal vez también una cuestión de tiempo y que va asociada al presupuesto, pero que es importante. Yo creo que, para continuar, sí, como decíamos, yo creo que las redes sociales pueden ser un altavoz para las compañías, para dar a conocer lo que ellos hacen. Lo que pasa es que, claro, es difícil para la compañía mantener un nivel de contenido audiovisual interesante, lúdico, gamificado, que es lo que se lleva ahora, para atraer público. Eso es lo que cuesta, que las compañías tengan esos recursos. Y también se puede volver a lo de antes. Quiero decir que
se puede volver a hacer una demostración de cómo va a ser el espectáculo, una microintervención de 5 minutos en la calle más importante de ese pueblo durante la tarde antes del bolo. Es decir, que eso sigue, yo creo que también sigue funcionando, no todo son redes sociales o internet. El contacto directo yo creo que también sirve. Lo que pasa que a nivel de política de públicos también se tiene que pensar previamente esas cosas, ¿no? No solo la compañía, sino también quien programa, pensar en actividades, como ya hacéis vosotros, ¿no? En las escuelas, etcétera, para dar a conocer esa propuesta de espectáculo. Creo que también, o sea, es comunicación, pero también es un poco política de públicos, pensar a qué público queremos llegar y en función de eso, pues pensar en alguna actividad. Pero no todo siempre pasa por las redes, puede decir que puede haber alguna actividad clásica, sorpresa y que funcione. Muchas gracias. ¿Quiere? A raíz de esto, ¿no? Pensaba que también lo que es súper importante, creo, es la calidad del material, ¿no? Sea audiovisual, sea un post de Facebook, sea una story de Instagram, sea lo que sea, que se corresponda, ¿no? Y a veces nos falta un poco de formación o de tener el tiempo, pero el enfoque, ¿no? De qué realmente queremos comunicar, porque a veces de una cosa que estás haciendo te parece que no es nada, tiene un valor de cara a la audiencia, ¿no? Pero bueno, yo remarcaría un poco el cuidar que se publica, que se hace, que se edita, que se escribe, etcétera. Gracias. Ya. Vale, súper, muchas gracias. Bueno, es una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión de estrategia, ¿no? Estrategia de las compañías, de las ferias, empezar a relacionarnos con si trabajamos en audiovisual, con creadores audiovisuales, si vamos a hacer un guión de un documental o vamos a hacer una nota, pues una periodista, ¿no? Que de alguna manera esas herramientas, esa manera de profesionalizarnos y de que otros oficios ayuden a comunicar mejor el nuestro, creo que es la mejor manera. Así, de alguna manera estamos incentivando, ¿no? Que las compañías tengan esa partida de prensa que decía la Amelia, ¿no? que los festivales tengan un equipo de comunicación y de prensa y acostumbrar a generar este discurso y llevarlo a cabo y defenderlo y llevarlo a todas las voces posibles para que lleguen. Por un lado... Quería hacer un comentario, perdona. Sí. Quería hacer un comentario, ¿no? Que creo que también hay un potencial por explorar en las plataformas de streaming. No sé si el documental, vuestro documental, que es precioso además, va a salir, por ejemplo, en Filmin. O sea, sería una pasada que pudiésemos encontrar todos estos materiales en las plataformas de streaming como Netflix, Filmin o similares. Lo dejo ahí solamente de reflexión. Yo te respondo, Liliana, y nos encantaría evidentemente. De momento ahora estará en TV3 en la carta, o sea que estarà online. Hay otras televisiones que también lo emitirán, la xarxa de televisions locals de Cataluña, y estamos hablando con otras. Y ahora cuando pase la feria, que justo hoy empezamos, vamos a enfocar también lo que es la difusión del documental, porque evidentemente ha sido un proceso muy bonito, pero se tiene que ver mucho y vamos a trabajar para ello. Bueno, también decirlo que se subtitulará, ¿no? Sí, en castellano y en inglés. Sí, de hecho ya está. Mañana sale. Hay una versión subtítulos en castellano y otra en inglés también para su difusión. Vale. Bueno, tenemos una reflexión más que una pregunta de la Silvia Dorán, que es una especialista en públicos, que las tendremos estos días por aquí, y gracias por estar conectada. Bueno, y comenta que los informadores culturales buscan de alguna manera las plataformas sobre artistas y compañías de circo. Bueno, que esta no fácilmente se llega al público directo, digamos, ¿no? Siempre tenemos el puente, también el puente profesional de los comunicadores, que no está mal, bueno, que los tenemos que de alguna manera ir incorporando a las ferias también, a participar, a los artículos, a tener más revistas críticos de circo. Realmente casi es una cosa más del pasado, ¿no? Que en el pasado había hasta espacios semanales de críticas de circo, que esto lo hemos ido perdiendo, más allá que hemos ganado alguna prensa específica. Bueno, no sé, todavía hay unos minutitos, pocos minutitos más,
para hacer alguna pregunta. Bueno, creo que le hemos dado ya una vuelta. En principio, documentación, archivo, eso está claro que es una carencia del circo, en principio, sobre todo en la línea del tiempo, ¿no? Ahora se están empezando a generar, igual había unos archivos que son muy escasos y realmente, no sé, por ejemplo, el Centro de Documentación Artística que empieza a trabajar en circo, concretamente en Madrid, que querían hacer la página web circo.es, que hace años que se habla y todavía no, como que hay muchos proyectos que han estado escritos pero no se han llevado a cabo. También es un momento muy interesante para poder abrir, generar, empujar material y poder comunicarlo de otras maneras. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Hay comentarios más que preguntas. Que muchísimas gracias a todos los comentarios. En principio, no sé si voy acotando alguna cuestión más, Liliana, Amelia, Yebra, que quieran comentar sobre estas nuevas maneras de comunicar, dónde ven la posibilidad, si conocen algún evento importante como para que la gente pueda encontrar ese punto de encuentro de toda esta información de circo tan necesaria para comunicar. Bienvenida. Si quieren, podemos hacer una vuelta entre las tres. Sí, como de cierre. Exacto. Un poco, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que comentaba Liliana, ¿no? De que estamos hablando de distintos proyectos, usando diferentes recursos, pero con un objetivo único, claramente, ¿no? Y que... Y lo que me gustaría también es como llamar a la difusión entre nosotros, ¿no? También de ocuparnos nosotros de pasar a Liliana toda la información, todos los proyectos que aún no están, ¿no? Y de comunicarnos mucho entre los que estamos buscando otras vías para sumar, ¿no? Y no dividirnos, enfocarnos tanto en lo nuestro, que ya nos da mucho trabajo, que no esto. Y poco más. Bueno, lo que también le preguntaré a cada una de las tres participantes es dónde encontramos las memorias poéticas, los premios y todo esto, así tanto como el documento de Resona Circ, como, bueno, igual Wikipedia, igual hay algunos lugares donde encontrar toda esta información, ¿no? Demos comunicación a lo que estamos hablando. Pues sigo yo porque ya estaba ya y así acabo. Pues en la web trapezi.cat, que está en catalán, español y en inglés, encontraréis en programación, hay un apartado que es Memorias Poéticas y están colgadas desde las del 2020, 21 y las del 22, esta mañana se está haciendo. También ahí encontraréis a los premios audiovisuales, hay los ganadores del año pasado, mañana cuando se haga público los de este año. Y este fin de semana, viernes y sábado por la tarde, todas las piezas que han ido a concursos se podrán ver en un espacio aquí en la feria, en el Castell del Cambre, que está en el centro de la ciudad. Y si venís a la feria os invitamos a verlos porque hay muy interesantes. Y el documental, como os comentábamos, está ahora en la web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el canal 33 a la carta. Se puede ver en Reus en varios espacios estos días, en el Centro de Imatge, en el Teatro Bartrina, que os invitamos a venir a verlo con nosotros, evidentemente, y esperemos que tenga mucha más difusión. Bueno, muchas gracias, pero también está bien saber dónde buscar el material. Amelia, ¿dónde encontramos el dossier de Resona Circ? Pues el dossier está en nuestra página web, en la web apcc.cat, y también os podéis seguir en redes, para la campaña que estamos haciendo para difundir Resona Circ, pero también porque en redes intentamos difundir toda la información que nos llega lo máximo posible, y también en nuestra web encontráis otros recursos como el catálogo de espacios de formación, noticias, etcétera. Os digo la página web, ya os lo he dicho, apcc.cat. En redes, en Instagram somos @circ.cat, y también estamos en Facebook y en Twitter, y también en YouTube. También tenemos vídeos en YouTube. Aparte, sí, lo que decía Yebra, que me parece fantástico que colaboremos entre todos para entre todos difundir lo de todos.
y lo que no sabemos que existe, intentar encontrarlo. Desde APCC intentamos difundir las iniciativas que hay de comunicación del circo, así que si, aparte de las que ya hemos dicho hoy, si hay otras, pues perfecto que nos las enviéis información a APCC y así las podemos difundir. Que precisamente a partir de la charla también me he enterado que hay otro podcast sobre historia de circo de Dabel Puente, por ejemplo. Pues está bien que nos enviéis toda esa información y la difundiremos. El correo, por si acaso, apcc@apcc.cat. Y si no, entráis en la web y lo encontraréis. Gracias. Muchas gracias. Y Liliana, dinos un recorrido en Wikipedia o dónde encontramos la información, o si hay algún lugar donde habla concretamente del circo y de allá se disparan un montón de páginas o portales o ediciones sobre el mundo del circo. ¿Qué nos explica? Podéis encontrar un resumen de donde agrupo todas las cosas que estoy haciendo con el proyecto, tanto en Instagram como en Twitter, @miscirquera, ¿vale? Pero si escribís Wikiproyecto Circo en Google, os saldrá el Wikiproyecto Circo, donde podéis consultar artículos que ya existen y ver un poco lo que falta, ¿no? Y si faltan algunos nombres, por favor, contactadme, porque esa lista tiene que seguir creciendo, porque necesitamos tener un mapeo bien claro de lo que falta para que los que querramos y seamos editores, pues podamos hacerlo realidad, ¿no? Que esta información exista de una manera. Y bueno, si me queréis escribir a un correo, pues miscirquera@gmail.com y nada, que os espero. Esperemos a ella. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que aquí en el Trapezi Pro Catalanar siempre intentamos hablar de estas cuestiones que muchas veces no es el mercado directamente o esta relación directamente programador-artista, ¿no? Y creemos que todos estos debates paralelos, interesantes, preocupaciones comunes que tiene el sector, poder dar este espacio, generar este debate, este conocimiento, estas nuevas maneras de comunicarnos entre nosotros también, ¿no? Porque esta es una nueva manera. El área profesional aquí, y hace 2 o 3 años también cambiamos el formato, como muchísimas otras. Les agradecemos mucho la atención, esperemos haber aportado algo nuevo a vuestro conocimiento y seguimos con todo el área profesional. Hoy a la tarde inauguramos la feria, estaremos hasta el domingo a tope aquí a Reus, emocionados de esta 26 edición del Trapezi, de la Fira de Circo de Cataluña. Muchas gracias a las participantes, Gracias. Un placer, a seguir trabajando todo el mundo. Seguimos con la programación del área Pro. Gracias.